pasa a vosotros? Continuamos con nuestra tercera porción del libro de Números y estamos en nuestra sexta lectura. Nos encontramos a partir del capítulo 10 en los versos 35 y 36. Estos versos que son tan importantes nos está diciendo la oración o las oraciones que hacía Moisés en el momento en que la nube se alzaba, es decir, para viajar y en el momento de llegar a algún lugar. Dice entonces verso 35. Y era al partir el arca que decía Moisés, párate, oh Dios, párate como diciendo manifiéstate o revélate en cuanto al auxilio que para brindarle a sus hijos. Y que sean dispersados tus enemigos, es decir, los que se juntan para pelear en contra de tu pueblo, que sean dispersados. Dice, y que huyan los que te odian delante de ti. Los que odian a nuestro Dios, pues puede ser aquellos que no obedecen, que no quieren seguir su palabra, o también que odian a su pueblo y que quieren pelear contra el judío, contra los israelitas. A eso va refiriéndose. Y también dice el verso 36, y cuando acampaban, decía Moisés, retorna, oh Dios. Es decir, recuerde que la nube se alzaba de sobre el tabernáculo. Retorna, oh Dios, o haz reposar tu gloria dentro del tabernáculo. Las miriadas de miles de Israel, es decir, la cantidad que veíamos que había del pueblo, tantos miles, a eso se refiere, que de nuevo vuelva a estar con ellos, pues protegiéndolos. Y entramos así a nuestro capítulo 11, el capítulo de los quejosos, y los codiciosos también. Vamos a irlo explicando poco a poco. Dice el verso 1, y estuvo el pueblo como quejándose maliciosamente. Como quejándose maliciosamente, es decir, no buscaban más que pretextos para salir del camino de Dios, quejándose de lo que les acontecía, de lo que les pasaba. Pero si hemos visto que son protegidos por Dios, ¿por qué se quejan? Es en sí misma la queja lo malo de lo que están haciendo, de su actuar. Dice, como quejándose maliciosamente en los oídos de Dios, y fue escuchado ante Dios, y se encendió su ira, y ardió en ellos un fuego de Dios, y consumió en el extremo del campamento. ¿De qué se quejan maliciosamente? No nos dice cuál es el motivo de su queja, y aparte nos dice en oídos de Dios, y Dios los escuchó, como si Dios no escuchara lo que decimos. No, va un poco más allá la cuestión. El Salmo 78 es el que nos arroja un poco de luz y de entendimiento sobre esto. Salmo 78, verso 21 dice, desde el verso 20, ¿qué es lo que dice el pueblo? He aquí, ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. Vimos esta parte, pero el pueblo empieza a cuestionarse. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? ¿Dios va a poder hacer eso? Están retándolo. Dice el verso 21, por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. ¿Por qué lo divide? ¿No es lo mismo? ¿Jacob e Israel? La persona sí era el mismo. Se llamaba Jacob, le cambiaron el nombre a Israel. Pero al referirse al pueblo, Jacob e Israel, Jacob se refiere al pueblo, a la gente, digamos, común, el populacho, pero al decir Israel quiere decir a los principales, los dirigentes. Contra ellos vino ese fuego. Seguimos leyendo. Consumió un extremo del campamento, de los que se estaban quejando. Dice, y clamó gritando el pueblo a Moisés. ¿Por qué a Moisés? Porque sabían que habían cometido una falta contra Dios. No podían, como tal, tenían tantita vergüenza y no clamaron a Dios, sino a Moisés para que Moisés interviniera para con nuestro Dios. Dice, y rezó Moisés hacia Dios y se apagó el fuego. Y llamó el nombre del lugar aquel Taberá. Taberá, que quiere decir incendio o ardimiento. Porque ardió a ellos un fuego delante de Dios.
lo que decíamos, a pesar de todas las maravillas, seguían teniendo una mentalidad de esclavos, seguían peleando o argumentando esos lujos que llegaron a tener en el pasado. Seguimos leyendo, verso 4. Y la mezcla de gente que estaba en medio de él, la mezcla se refiere a todos los egipcios que vimos en el libro de Éxodo, que salía una cantidad de esclavos, de egipcios, de otras naciones que no pertenecían al pueblo de Israel como tal. Entonces ellos son los que se empiezan a quejar. Dice, desearon un deseo y volvieron y lloraron también los hijos de Israel y dijeron, ¿quién nos daría de comer carne? Es decir, tuvieron este antojo, este deseo, este anhelo de lo que tenían antes. Dice, recordamos al pescado el cual comíamos en Egipto gratis. ¿Acaso comían en Egipto gratis? Si ni paja les daban, tenían que ir para conseguirla. Entonces, ¿a qué se refería con este gratis? Gratis en cuanto a preceptos, en cuanto a que estaban de esclavos, sí, pero no tenían que cumplir las leyes. Leyes que les había dado Dios en la entrega de la ley en el monte Sinaí. A eso van referido. No quieren cumplir con preceptos, quieren vivir a su voluntad, darle rienda suelta a su carne. Dice entonces, a los pepinos y a los melones y al puerro y a las cebollas y a los ajos, mas ahora nuestra vida está seca, no hay nada, sino solo hacia el maná están nuestros ojos. Esa es la queja. Decíamos, cuando la gente se quiere quejar, en realidad no hace falta un motivo, la gente se queja porque tiene boca. Y a veces toman cualquier cosa como pretexto. Dice, se quejan del maná, dice el verso 7. Y el maná como semilla de cilantro era, y su apariencia como la apariencia del bedelio. Es decir, era redondo como la semilla del cilantro y de este color del bedelio como café amarillizo. Dice, y se paseaban el pueblo y lo recolectaban, y los que querían lo molían con el molino, o los que querían lo machacaban con el mortero, o lo cocinaban en la olla, o hacían de él tortas, y era su sabor como el sabor de una masa con el aceite. Es decir, tenían varias opciones para comerlo. ¿Pero por qué se quejaban? Dice que su sabor era como de aceite. Si nos ponemos a pensar, el aceite, si usted lo ha comido, no tiene un sabor muy agradable que digamos, no es rico al momento de comerlo, no es algo agradable. Sin mencionar que llevaban comiendo maná aproximadamente un año. Entonces, podríamos entender por qué se quejan. No, este sentido, esto tiene una profundidad más allá del sentido literal. Recuerde usted que en la parábola de las 10 vírgenes, allá en Mateo 25, el maestro menciona que 5 mujeres prudentes tomaron su aceite. ¿A qué se refiere con este aceite? Tiene un significado, no es literal tal cual. El aceite es eso que nos eleva, que nos conecta con nuestro Dios. Mire, si usted vacía aceite con agua y lo intenta mezclar, la verdad es que no va a poder, el agua va a quedar por abajo y el aceite va a quedar arriba. A esto va referido, es pan del cielo. No como el pan común que nosotros conocemos que proviene de la tierra. No, esto era algo más especial, algo más profundo. Contaba con todos los vitaminas, minerales, todos los nutrientes suficientes para el cuerpo humano, para satisfacer al cuerpo humano, pero principalmente satisface lo que es el ser, la espiritualidad, lo va conectando más con Dios. Pero no toda la gente se encuentra en el mismo nivel de conexión espiritual. Hay algunos que pues prefieren dar más rienda suelta a su carne, como lo veíamos. Hay algunos que comen para vivir y otros que viven para comer. No hacen una diferencia. No sé si usted alguna vez le ha dado de comer a un animalito. ¿Cómo come el animal? Con desesperación,
con velocidad, no saborea, no degusta nada. Hay personas que pueden llegar a ser así. Hay otros que se conectan totalmente. Cualquier cosa es un agradecimiento. El tener un alimento es una bendición, es un agradecimiento. El poder tener con quién compartir el alimento también es una bendición y un agradecimiento. Decimos, se divide en esta parte. Lo que era un alimento más sustancial, más espiritual, y algo más carnal, y es de lo que el pueblo se queja. Dice el verso 9: y cuando descendía el rocío sobre el campamento por la noche, descendía el maná sobre este. Hasta en eso cuidaba nuestro Dios que el maná no tocara como tal el suelo y se llegara a ensuciar con la tierra. También hasta eso, en eso tenía cuidado nuestro Dios de alimentar a su pueblo. Dice el verso 10: y escuchó Moisés al pueblo llorando según sus familias, cada persona a la entrada de su tienda. Imagínense la escena, tantos que son, y están a la entrada de su tienda llorando porque están cansados del pan de nuestro Dios. Dice, y se encendió la ira de Dios mucho, y a los ojos de Moisés estaba mal. Y le dijo Moisés a Dios: ¿por qué has hecho mal con tu sirviente? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos al poner a la carga de todo el pueblo sobre mí? ¿Acaso yo he concebido de todo el pueblo ¿Acaso yo lo he engendrado para que digas a mí, cárgalo en tu regazo, como carga el tutor al infante hacia la tierra que prometiste a sus padres? ¿De dónde tengo yo carne para dar a todo el pueblo para que lloren a mí diciendo, da para nosotros carne para que comamos? Moisés dice, esto es imposible. ¿Qué me están pidiendo a mí? No, esto no se puede hacer. No podré yo solo cargar a todo el pueblo pues demasiado pesado es para mí. Y si así tú has de hacer conmigo, dame muerte, por favor, matándome, si he hallado gracia ante tus ojos, y que no vea mi mal. Y le dijo Dios a Moisés, reúne para mí a 70 hombres de los ancianos de Israel, los cuales has sabido que son de los ancianos del pueblo y de sus oficiales. Sus oficiales, estos que estaban en Egipto, que leíamos en Éxodo, que estaban a cargo de sus mismos hermanos hebreos, y que cuando Faraón incrementa su carga, estos oficiales prefirieron recibir sus golpes en lugar de sus hermanos. Prefirieron ellos ser azotados. Dice Dios, bueno, ahora van a recibir su recompensa, digamos. Y los tomarás a ellos a la tienda del encuentro, y se presentarán allá contigo. Y descenderé manifestándome, y hablaré contigo allá. Y delegaré del espíritu que está sobre ti, y lo pondré sobre ellos. Y cargarán contigo a la carga del pueblo, y no cargarás tú solo. Es decir, Dios le está diciendo a Moisés, no te desesperes. La tarea era encargada para ti, pero si tú sientes que no puedes, tú sientes que es demasiado, vamos a nombrar, vamos a delegar, pero de tu mismo espíritu va a ser puesto sobre ellos. ¿Qué significa esto? Como cuando uno enciende una vela y pone otra vela para ser encendida, el fuego de la primera vela no disminuye, sin embargo, sí ha encendido otra vela. Algo semejante. El espíritu de Moisés no va a disminuirse, pero va a ser compartido para los demás ancianos. Dice, verso 18, y al pueblo dirás, preparaos para mañana, pues comeréis carne, porque habéis llorado ante los oídos de Dios diciendo, ¿quién nos dará de comer carne? Puesto que era mejor para nosotros en Egipto, por lo que os dará Dios a vosotros carne y comeréis. Comeréis, dice el verso 19, no un día solo lo comeréis, no 2 días, y no 5 días, y no 10 días, y no 20 días, hasta un mes completo de días, hasta que les salga de vuestras narices, y será para vosotros repugnante, por cuanto que rechazasteis a la palabra de Dios, cuya presencia reside entre vosotros, y lloraron delante de él diciendo, ¿por qué es esto que salimos de Egipto? Y dijo Moisés,
600,000 hombres de a pie es el pueblo en el cual estoy yo dentro de él. Y tú has dicho, carne les daré a ellos y comerán un mes completo de días. ¿Acaso rebaño y ganado será degollado para ellos y será suficiente para ellos? ¿Acaso a todos los peces del mar se juntará para ellos y será suficiente para ellos? ¿Por qué Moisés pregunta? ¿Acaso está dudando del poder de Dios después de todas las maravillas que ha visto? No. Decimos, cuando la gente quiere quejarse, encuentra un motivo. Así sea el motivo más absurdo, pero se queja. Y la gente se queja porque tiene boca. Está diciendo, fíjese, es que no es que no hayan comido carne en todo no, acababa de pasar la Pascua. En la Pascua debían comer el Cordero Pascual. No solo eso, quien no pudo consumir en Pascua, comió en la segunda Pascua. Acaban de comer carne. El pretexto es absurdo, es nada más el estarse quejando por quejarse. Nos decía al principio, tienen un deseo, un anhelo. Cuando la gente se encapricha, cuando lo tiene todo pero no ve lo que tiene, no lo valora, no lo aprecia, es entonces que viene la queja, la continua queja. Y le des lo que le des, dice Moisés, aun si sacrificamos todo el ganado que traemos, porque al salir de Egipto nos decía todo el ganado que tenían, dice Moisés, aún así lo sacrifiquemos, no les va a bastar. Se están quejando por quejarse, nada les llena su alma. Dice la respuesta de nuestro Dios, verso 23. Y le dijo Dios a Moisés, ¿acaso la mano de Dios se limitará? Ahora verás si ocurrirá mi palabra o si no. Dios le está diciendo, ¿crees que no los puedo satisfacer? ¿Crees que mi poder se limita? Vas a ver si sí se puede o si no se puede. Unos versos atrás Dios les dijo que les va a dar durante un mes carne hasta que les repugne, hasta que les haga devolverlo. Dice, verso 24, y salió Moisés y habló al pueblo a las palabras de Dios, y reunió a 70 hombres de los ancianos del pueblo, y los paró a ellos alrededor de la tienda. Y descendió manifestándose Dios en una nube, y le habló a él, y delegó del espíritu que estaba sobre él, y lo colocó sobre los 70 hombres ancianos. Y fue cuando reposó sobre ellos el espíritu de profecía, entonces profetizaron y no interrumpieron. Es decir, continuaron hablando profecía, continuaron captando, entendiendo la palabra de Dios. Pero, ok, a ver, si Israel está pidiendo carne y Dios les ofrece profetas, esto como que no tiene mucho sentido. Sí, sí tiene. Veníamos hablando que cuando la gente no está satisfecha, cuando la gente no entiende, no capta la palabra de Dios, se empieza a quejar por todo y de todo. Y así lo tenga todo, no se encuentra feliz, no se encuentra lleno, completo. ¿Qué le hace falta? Palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a saciar, la que nos va a llenar, va a completar nuestra vida, porque nos va a hacer cambiar nuestra mente de un estado de todo lo veo malo y me quejo, a un estado de agradecimiento. Cuando te encuentras en estado de agradecimiento, no ves el vaso medio vacío, agradeces el vaso, el agua y el vacío. Lo agradeces todo y entiendes lo que tienes y lo valoras y lo aprecias. Es lo que le hacía falta al pueblo. Un poco más de palabra de Dios, un poco más de profecía, un poco más de entendimiento y amor por las cosas de Dios. Dice el verso 26. Y se quedaron 2 hombres en el campamento. El nombre de uno era Eldad y el nombre del segundo era Medad. Y reposó sobre ellos el espíritu de profecía. Y ellos estaban en las escrituras, mas no salieron a la tienda y profetizaron en el campamento. Estos 2 hombres, Eldad y Medad, dice, no se acercaron a la tienda del encuentro, al contrario, estaban profetizando en el campamento con la demás gente del pueblo. Y corrió el joven y le contó a Moisés y le dijo, Eldad y Medad están profetizando en el campamento.
Y respondió Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés desde su adolescencia, y dijo, mi señor Moisés, repréndelos. Es decir, ¿qué les pasa? ¿Cómo se atreven a profetizar? ¿Cómo pueden hacer eso? Un poco de envidia, digamos, por parte de Josué. ¿Y qué le contesta Moisés? Verso 29. Y le dijo a él Moisés, ¿acaso tienes celos tú por mí? ¿Quién daría que todo el pueblo de Dios fuesen profetas, que colocase Dios a su espíritu de profecía sobre ellos? Moisés, grande Moisés, humilde Moisés, no como cualquier otro líder que ve a otro que le quiere hacer competencia y lo quiere oprimir, lo quiere encerrar. No, para nada. Moisés dice, ¿quién daría? Dios quisiera, es mi deseo más grande que todo el pueblo fuera profeta, que todos entendieran a la perfección la palabra de Dios, que todos la pusieran por obra. Se acaban los quejosos totalmente. Hasta aquí concluye nuestra sexta lectura. Si Dios permite, continuaremos más adelante. Pasa a vosotros.